Bueno, esto es la emisión 2 de Bestiario. Nominalmente nada más, porque el programa, como originalmente nació, ya no va a existir más. Eh, Simplemente no. El formato como se había planeado no me gustó como salió. Aunque, bueno, se recibieron buenas devoluciones de los que lo vieron, así que les agradezco por ese lado, pero bueno, yo no estoy contento con el resultado, así que no va a seguir de igual forma, pero sí quería seguir de alguna forma, crear una cosa episódica para poder hablar de las cosas que me interesan eh, y creo que también a otros les debería interesar. Eh, la verdad que van a estar menos planificados que la idea anterior, no van a ser temáticos, pero no van a ser episodios trabajados o super leídos o producidos. La idea es que, bueno, conforme me vaya pintando crear estas emisiones para poder transmitir cosas en las que estoy pensando, libros que estoy leyendo, películas que estoy viendo, eh, y que alrededor temáticamente tienen una idea, ¿no? No quiero que sea simplemente, bueno, me siento acá a hablar sobre las cosas que vi, sino charlarlas, hacer eh, sí, un tratamiento sobre estas cosas, pues yo voy encontrando coincidencias, ¿no? En las cosas que consumo, no a propósito, no lo que busco ver, sino como estas constelaciones de verdad que uno se encuentra, ¿no? Eh, que uno no busca, ¿no? Una temática necesariamente, pero la cosa se termina dando con que al mismo tiempo eh, ves o consumís o tenés experiencias al respecto de algo. Tal vez es un azar que en realidad sí está más pensado, ¿no? Una cosa inconsciente que uno no se da cuenta que encuentra o busca, o una providencia que no está muy clara de dónde viene. Pero, pero bueno, capítulo de hoy, creo que el tema central, lo que cruza todas las cosas es la grandeza, ¿no? La grandeza, el precio de la grandeza, qué significa ser, qué significa la grandeza, qué significa la virtud, qué significa ganar, qué significa un logro, ¿no? Es una de las preguntas que a mí más me aquejan realmente al nivel personal, porque hasta me cuesta decirlo inclusive. Y por suerte esto se está grabando y no transmitiendo, así que lo puedo salvar en todo caso, pero yo quiero hacer cosas grandes. Aspiro a la grandeza, ¿no? Hacer, producir música, la mejor música, crear el mejor libro, el mejor cuento, hacer la mejor película. Esas son como las cosas que me llaman, ¿no? Y a nivel personal, bueno, ser el más gracioso, ser el mejor, ¿no? No un nivel de ego, de pasar por encima al resto, ¿no? Sino de... Sí hay algo de destacar, pero en el sentido de lo que se hace que destaque, ¿no? No por uno solo, aunque también siempre hay un egoísmo, ¿no? Dando vuelta, inevitablemente. Pero en mi caso es más de decir, de para mí mismo, no tanto para los demás, decir, hice algo bueno, ¿no? Por ejemplo, agarro el programa anterior y pienso, bueno, a muchos les gustó, ¿no? Les pareció bueno, me lo han comentado, y se los agradezco, pero a mí, yo lo odié hacerlo. No porque, no sé si necesariamente porque sea malo, sino porque esta idea que el artista, su público es primero sí mismo, ¿no? Primero es lo que uno quiere hacer, lo que uno quiere que sea. Entonces, mi idea es que esto sea así. Eh, que, que la grandeza es algo a lo que uno aspira para uno mismo, al fin y al cabo. Obviamente, siempre es compartido, porque grandeza y vida interior o no demostrar, digamos, no mostrar nada de lo que se hace, no es compatible, ¿no? Esa grandeza tiene que estar expuesta, tiene que tener ese riesgo, tiene que salir afuera, tiene que salir a convencer, tiene que ir a conquistar y a recibir resistencia y rechazo, como al mismo tiempo aceptación, pero no dejarse llevar por esas cosas, no ir para adelante y crear al paso, marchar al paso y crear las nuevas reglas, ¿no? Con las que uno quiere que el mundo se preste. Yo tengo mucho material que estuve leyendo, eh, así como vamos a ir fluyendo, ¿no? Pero en orden cronológico,
lo primero que entra en este gran campo de cosas, no sé si arrancar por ahí, pero bueno, es la historia para mí, sí, voy a arrancar por este lado, que la grandeza lleva siempre en sí el gran peligro y la gran seguridad de la gran caída, ¿no? Que creo que el mito, por sobre todas las cosas, que lo mejor explica, ¿no? Por eso el mito es tan bueno, es la historia de Ícaro, ¿no? En la antigua Grecia, pues tiene dos partes este mito, es muy interesante. Siempre se usa una y no tanto la otra, que me parece más interesante, ¿no? Bueno, básicamente hay un rey en Grecia, en la isla de Creta, que tiene, por una maldición, su esposa concibe a un ser mitad hombre, mitad toro, que es el Minotauro. El ser una cosa tan monstruosa que no puede vivir en sociedad, le ordena a Dédalo, el mayor inventor y científico creador de su tiempo, crear una cárcel para este monstruo. Entonces Dédalo lo que hace es crear un laberinto que le lleva años crear, ¿no? Un laberinto imposible de descifrar, tan bueno que uno simplemente puede perderse. Y el rey, al rey Minos, eh, una vez que Dédalo crea el laberinto, no solamente está contento con su creación, sino que dice, si Dédalo sabe, conoce el laberinto porque él lo creó, es necesario encerrarlo allí para que nadie pueda saber cómo salir y que Dédalo muera ahí mismo. Probar aparte que el laberinto no puede ser escapado. Dédalo efectivamente se pierde en su propio laberinto con su hijo Ícaro y no logran salir hasta que el ingenio de Dédalo le permite que con las plumas de las aves y la cera de las velas que quedaban ahí iluminando el laberinto, fabricar alas para que él y su hijo pudieran salir volando del laberinto. Saliendo del laberinto, Ícaro, como joven, audaz, y al ver que estaba volando, ¿no? Teniendo los pies por metros y metros por encima de la tierra, volando a la altura de un pájaro, ¿no? Algo que un hombre nunca había hecho, sentía una libertad inmensa, ¿no? Y jugaba con esa libertad, y volaba alto y más alto. Y el padre le había advertido, antes de salir, que no... Dos advertencias. Que no volase muy cerca del mar, porque el agua podría deshacer las plumas, la cera de las plumas, y hacer que se ahogue. Y no volar tan cerca del sol, porque el calor del sol derretiría la cera, causando lo mismo, que el tipo se caiga al mar y muera. Finalmente Ícaro, en su audacia de joven, decide volar alto y más alto y más alto y más alto y más alto, hasta el sol, en un punto en el cual no se dio cuenta que se le derretían las alas hasta que fue muy tarde y cayó al mar y murió. Este mito me parece espectacular. Por parte tiene dos partes, ¿no? Una parte menos interesante, pero muy buena y también muy esclarecedora, que es la parte primera del laberinto, ¿no? Aparte de todos los elementos de la monstruosidad, del esconderla en esta cárcel, de la invención, la idea esta de salir del laberinto por arriba, ¿no? Que Dédalo no puede salir del laberinto por los caminos que están trazados del mismo laberinto, sino que tiene que crear una nueva avanzar hacia una nueva dimensión que es por encima, volar por encima del laberinto para poder salir. No se puede salir por los medios tradicionales de el encierro, no se puede salir por el mismo camino hacia el lugar que uno se quiere ir. El camino es un laberinto simplemente, el camino directo. No sé si te está escuchando bien, pero bueno, vamos a asumir que sí. Cuestión que esa parte me parece ingeniosa del mito, ¿no? Eso justo sobre el ingenio habla. Me parece muy cierta de esta idea de cualquier problemática, ¿no? De cualquier laberinto que nos encierra, poder salir, poder volar. Pero la parte de Ícaro, por supuesto, se lleva la parte más interesante, porque tiene muchas interpretaciones, ¿no? Que es esta idea muy, muy griega, muy clásica, muy usada. Esta idea de no volar tan cerca del sol, porque si no, bueno, te pasa lo de Ícaro, ¿no? Te quemas y caes. Pero también hay una respuesta,
una contrarrespuesta a esa visión más prudencista del punto medio, de volar eh, esto en un terreno equidistante, ¿no? A lo que pasa a Aristóteles le gustaría la idea del punto medio virtuoso, ¿no? Que por supuesto que para una vida sana, prudente, eh, de buen obrar, eh, para que sea longeva, uno eh, precisa tener esas maniobras. Lo que, sin embargo, pasa también es que no se piensa del otro lado, de que tal vez Ícaro tenía razón en volar tan cerca del Sol. En ir tan arriba, tan arriba, tan arriba, ir al límite, al mismo tiempo pagar las consecuencias. Porque bueno, los humanos, nuestra naturaleza es limitada, nuestra naturaleza es mortal. Entonces, si nosotros queremos alcanzar el Sol, la divinidad, lo que está más allá, excedernos, pagamos un precio por eso. Pero hay una frase, no sé dónde sale, pero que la leí varias veces, que dice, no sé si era de algún poema, pero que dice que Ícaro debería haber muerto feliz porque es peor no haber conocido nunca la luz del sol, el calor del sol. Eso es bellísimo, bellísimo realmente, porque da una idea de que los que aspiramos a la grandeza, los que aspiramos a hacer algo por encima, a volar más allá, ¿no? Sin sonar esto a la pedantería, ¿no? Pero es para uno mismo, digo, para el obrar de uno mismo que no se contenta con el mundo como se presenta, que eso no es para todos, depende del espíritu de cada uno, si se contenta con lo que se le presenta en el mundo, no contentar como una cuestión conservadora y necesariamente cobarde, sino de decir, yo lo que busco es la tranquilidad, el poder sostenerme, poder tener nada, lo que necesito, un poco más, alguna aventurilla y ya está. No hay un impulso creador de al mundo que se les presenta, transformarlo, agregarle nuevas cosas, hacerlo distinto. Entonces, el cuento de Ícaro, para los que buscamos, estamos más cerca de volar, de querer volar al sol, que de querer ir al punto medio hasta la Tierra, es también una advertencia al mismo tiempo, un ánimo, ¿no? De decir, uno puede llegar al sol, obviamente, y después va a caer. Entonces el precio de la grandeza está ahí, en ese punto. Y también hay que considerar la primera advertencia, que siempre es dejada de lado, que es que Dédalo le dice, tampoco hueles tan cerca del mar, o sea, tampoco hueles bajo. No tenés que volar a la altura del mar en lo mínimo, porque eso también te destruye, eso también te hunde. Creo que en nuestra sociedad estamos volando más cerca del mar que del sol, aparte de estar más lejos de ese punto medio, ¿no? De volar en un piloto automático, en un estado de supervivencia, en un estado de pobreza, no solo económica, sino cultural, espiritual, de vida, hasta muchas veces de vínculos. Eh, Ese es el peor estado, porque directamente entre eso y estar hundido en el fondo del mar es apenas una cuestión de tiempo, ¿no? Y hasta parecería que es lo mismo. Entonces yo creo que en esa historia de Ícaro está resumida todas las historias de auges y caídas, de grandes ambiciones y grandes derrotas, de la destrucción que le lleva a uno mismo el cometer su destino, ¿no? El ir a buscar su destino, encontrarlo y que eso te destruya o te dé la muerte, ¿no? Eso también lo pienso mirando mucho Coppola, ¿no? El director, no el representante. Como en todas sus películas, él habla sobre... Son personajes, hasta ahora todo lo que vi, no vi toda su filmografía, pero sí vi bastantes y creo que ya le encontré la pata común, que es un tipo que le interesa, que ve al cumplimiento del destino como algo que necesariamente conlleva a la soledad y a una cierta caída, ¿no? Ejemplo, por demás, el de Michael Corleone en El Padrino 1,
ese destino del que él huye, del que él no quiere ser parte, que es el trabajo de su familia, que es la vida de la mafia, que es la vía del poder, que él desea otra vía para su vida, el de su esposa, lejos, del servicio a su país. Y como el cumplimiento de ese destino lo condena a una soledad. Michael en la primera película se aleja de su esposa, que es con la que originalmente él desea vivir su vida. Esta extraña que llega a la familia, que no la conoce a la familia de él porque él la mantiene alejada. Y él es arrastrado, todo el tiempo Michael en la trilogía del Padrino es arrastrado a ese destino del que no quiere ser parte. En la 2 él totalmente aceptado de su lugar, pero al mismo tiempo torturado, ¿no? Por la muerte de Fredo, que él mismo comete, la traición que le conlleva, toda esa perdición que le viene por cumplir su destino. Y en la 3 se reitera de vuelta, en la famosa frase, justo cuando pensé que estaba afuera, ellos me tiran de vuelta para acá. Cuando él ya es viejo, él ya quiere retirarse y sin embargo ese lugar no puede escapar de ese lugar, de ese destino que después tiene ese final trágico al final de la película. Que no voy a spoilear por si acaso, pero bueno, miren El Padrino 3, vale la pena. Obviamente no es tan buena como la 1 y la 2, pero lo que cuenta, la historia que cuenta, es fundamental para cerrar el arco de Michael Corleone. Bueno, después tenés Drácula, la historia que él la reinventa como una forma más cercana al monstruo que a los personajes. También los destinos del monstruo es un destino de soledad. En Rumble Fish, lo mismo para el chico de la motocicleta. Su destino de libertad lo lleva a estar solo, a irse solo, no puede quedarse en la ciudad. Esas ideas de los destinos trágicos, y después los tenés en todos los grandes hombres que uno se da cuenta. Uno está tentado a explicar lo que sería un gran hombre, hacer matices de género, matices de política, matices de qué conlleva o no, dónde está el umbral del gran hombre y el hombre pequeño. Pero creo que uno entiende cuando alguien habla de un gran hombre, una persona que al andar crea moralidad, que al andar hace conquistas de mundos, hace hitos, escribe su leyenda. Como a Hegel le pasó cuando Napoleón llegó a su ciudad, el filósofo Hegel lo ve a Napoleón y dice, es el espíritu de la historia montado a caballo. Es eso, son esas personas que mueven mareas, que mueven el mundo, que hacen retumbar, y sus leyendas son leyendas vivas mientras están vivos. Napoleón, el Diego, Julio César, Perón, lo pueden pensar de un montón de lados. Obviamente mujeres, Juana de Arco, hay por todos lados, y en cada lugar en cada ámbito del mundo hay estos grandes hombres que atraviesan. Obviamente en el mundo de la historia, los grandes generales son estos grandes hombres, ¿no? Que a pura fuerza, digamos, aunque con otras muchas más virtudes, crean este mundo. Y como todos tienen esa historia de auge y de caída, que es inevitable, que es parte de la filosofía hermética, diría, y que lo vemos igual en cualquier sabiduría y en algo tan básico como el sentido común de vivir de momentos de alza y momentos de caída. Que es natural, que es cíclico, que es rítmico el mundo en el que vivimos, los procesos que vivimos. No hay proceso eterno para ni bien ni para mal. No hay crisis eterna y no hay bonanza eterna. Hay obviamente poder decadencias y auges, grandes, más pequeños, pero todo es cíclico, ¿no? Y en la grandeza personal uno tiene que entender, creo, también ese lugar de ese cíclico. Igualmente peleando contra esa caída, porque no es, bueno, llego al punto máximo y después me dejo caer, sino es sostener esa grandeza o tratar de sostener esa grandeza en esa caída. A mí me encanta Napoleón, lo heredé de mi papá, ese fanatismo. El tipo es realmente impresionante lo que hace. En 15 años crea una carrera militar espléndida, vence a todas las potencias de Europa, se corona emperador, un tipo que nace de una familia de nobleza baja en una isla italiana perdida, que compró Francia un año antes de que él nazca y termina siendo emperador de Francia. No, es casi un equivalente bueno, al Diego naciendo en Villa Fiorita y conquistando el mundo, ¿no? Los corazones del mundo.
hay algo muy similar ahí, ese punto de auge que después viene una larga decadencia hasta un final, pero que incluso en esa decadencia hay grandeza, ¿no? Porque las derrotas de Napoleón son derrotas gigantescas, son justamente la caída de un gigante, ¿no? Si Austerlitz es la batalla de auge, de punto más alto, su obra maestra, digamos, de genio, su estela que brilla en la historia, la campaña de Rusia también es muy conocida como una gran caída, ¿no? Y Waterloo como ese punto final de derrota. O sea, también son históricas sus derrotas también. Y no por su ciclo natural de caída, ¿no? Por el hito que escriben, por ese destino que se repite de forma grandiosa. Eh, o sea, no hay otra forma en que la historia de Ícaro podría haber sido. Porque Dédalo llegó a tierra, sobrevivió sin su hijo, pero su hijo tenía que llegar al sol. Tenía que llegar y después caer, como es necesario, pero peor es no conocer ese sol. Una de las cosas que estuve leyendo que me empezó a acercar a este capítulo es las fuerzas morales de José Ingenieros. Un tipo que conocía por otras obras que igual no leí, pero que lo escuché nombrar, me interesó. Y después una vuelta en una librería encontré este librito chiquitito que es como una serie de mini ensayos que él tiene. A José Ingenieros, escritor argentino, filósofo, psiquiatra, sociólogo, medio nazi, medio comunista, no se entiende muy bien. Un tipo que al argentino, a la Argentina, como suele ser, eh, muchos pensadores argentinos piensan en esta idea de la grandeza, de la virtud, de lo que significa. Yo lo veo muy similar a toda la tradición de bueno, José Hernández, Almafuerte, mucho más adelante Iorio. Hay como toda esta literatura de la virtud, de la grandeza, de la nobleza, en un sentido del ser, ¿no? De estas lecciones de vida, de cómo uno debe vivir buenamente, noblemente, ¿no? Y las fuerzas morales está dividido en distintas temáticas sobre la juventud, sobre el deber, sobre la simpatía, la justicia, eh, el bien, el mal, el propio país. Todavía lo estoy leyendo el libro, pero a mí lo que me impactó mucho el primer capítulo, que es sobre la juventud, que dice así. Primer párrafo, Jóvenes son los que no tienen complicidad con el pasado. Atenea inspira en su imaginación, da pujanza a sus brazos, pone fuego en sus corazones. La serena confianza en un ideal convierte su palabra en sentencia y su deseo en imperio. Cuando saben querer, se allanan a su voluntad las cumbres más vetustas. Sabia renovadora de los pueblos, ignoran la esclavitud de la rutina y no soportan la coyunda de la tradición. Solo sus ojos pueden mirar hacia el amanecer, sin remordimiento. Es privilegio de sus manos esparcir semillas fecundas en surcos vírgenes, como si la historia comenzara en el preciso momento en que forjan sus ensueños. Bellísimo, bellísimo, realmente. Aparte de un pensador muy interesante, sobre todo creo que tiene una pluma muy interesante, ¿no? Porque las cosas que dice no son tan novedosas o únicas, pero sí la forma en la que lo escribe es... Dios mío. Tiene, sí, frases nada, espectaculares. Esta idea de la juventud, tal vez un poco idealizada, pero al mismo tiempo lo necesario, ¿no? Que la juventud tiene que ser idealista, tiene que ser rompedora, tiene que tener nuevos morales, nuevos valores y sostenerlos. Yo creo que hoy vivimos un tiempo en el que la juventud no es porque yo soy también la juventud, me tengo que reconocer, pero hoy digo en estos pocos años, ¿no? En estos últimos 5 años, yo veo una juventud más bien apagada, aplacada, en estos sentidos de los sueños, del idealismo, de romper. Yo creo que previamente, en la etapa, sí, 2015, 2000, bueno, incluso mucho antes, ¿no? La etapa de politización en la Argentina del kirchnerismo, pero en general en muchas partes del mundo,
y hasta hace muy pocos años se vivía un fervor de la juventud como movimiento que era avasallador, ¿no? Que tenía un montón de potencia, obviamente con todas sus virtudes y con todos sus defectos, pero sobre todo con esa virtud transformadora de la que habla José Ingeniero de no mirar atrás y mirar solamente hacia adelante para dar ese impulso, ¿no? Ese impulso de tirar 1000 para que pase una, ¿no? O para que pasen 10, como forma optimista, de las cosas que uno quiere transformar. Yo creo que ahora vivimos tiempos en los cuales la juventud no está muy apática o muy resiliente con el mundo que toca. Como que no veo ese fervor de los más adolescentes, digo, ¿no? Adolescentes y primerísima juventud. Como ese fervor está apagado, ¿no? Por la época, por la vida, no sé, virtual, por la pandemia, que la culpan todos por todo. Vos culpas la pandemia de cualquier cosa y seguro que vas a tener razón. Eh, por mera estadística, ¿no? Porque como todos pasamos la pandemia, todo está relacionado a la pandemia y todo. Pero bueno, basta de rollo con la pandemia, ya está. Hace 5 años fue la pandemia. Eh, bueno, veo, sí, esto. Aunque obviamente hay nuevas vertientes, digamos, de juventud, pero igualmente veo esa transformación. Hay un vuelco hacia lo individual mucho más severo ahora. Que obviamente viene latente hace décadas, hace siglos, pero puntualmente estos años es una individualidad de todo el sector de la sociedad, no hay por qué culpar a la juventud, pero bueno, José Ingeniero te dice, che, la juventud tiene que ser esto, tiene que ser el motor de la historia, tiene que ser la llama que lleva adelante, tiene que ser Ícaro que va hacia adelante hasta el sol, y después José Ingeniero dice, sí, después se van a caer, o sea, después van a conocer la ruina, digamos, se van a vegetar, van a volverse los viejos con los que ustedes combatían, y es normal que después en ese ciclo vengan otros jóvenes y los pasen por encima de ustedes, ¿no? Y así en el ciclo cada uno cumple su función, no cada generación. Pero una generación, dice unos jóvenes que no tiene ideales, es un joven muerto. Acá lo va a decir en este párrafo acá. A ver. Los hombres que no han tenido juventud piensan en el pasado y viven en el presente, persiguiendo las satisfacciones inmediatas que son el premio de la domesticidad. Débiles por pereza o miedosos por ignorancia, medran con paciencia pero sin alegría. Tristes, resignados, escépticos, acatan como una fatalidad el mal que los rodea, aprovechándolo si pueden. De seres sin ideales ninguna grandeza esperan los pueblos. Bueno, un tipo que escribe en 1914 sobre una verdad que parece universal porque hoy en día es así. Hoy en día y para siempre va a ser así. Entusiasta y osada debe ser la juventud. Sin entusiasmo no se sirven hermosos ideales. Sin osadía no se acometen honrosas empresas. Un joven escéptico está muerto en vida, para sí mismo y para la sociedad. Un entusiasta expuesto a equivocarse es preferible a un indeciso, que no se equivoca nunca. El primero puede acertar, el segundo jamás. Lean a José Ingenieros, leamos a José Ingenieros en las escuelas. Bueno, esta frase breve pero tremenda. Olvida las tentaciones egoístas que empiezan con la prudencia y acaban en la cobardía. Obviamente, no es esto un manifiesto hacer un cabeza dura, un pelotudo, ir para adelante sin pensar en nada. Es ir adelante con un principio, es ir adelante con un ideal, con un objetivo, con una clareza y con unos valores, ¿no? No es ser un bruto. Puede ser un bruto también, puede ser hasta ser, no sé si peor, pero es otro de los males que uno puede tener. Eh, pero es ir para adelante con algo. Y yo soy muy culpable de a mi impulso transformador, de mi ambición, este sentido de apelar a la grandeza, de volar al sol, siempre apagarlo, ¿no? Ir hacia el punto medio, inclusive bajar hasta el mar. A mí me pasa personalmente eso de decir, bueno, entristecerme, sentir que no llego, sentir que no soy, que no cumplo el estándar que quisiera, en vez de esta mentalidad capaz más trabajadora, ¿no? Capaz más deportista, que uno puede tener de disciplina, ¿no? De concentración, de hiperfoco, que yo admiro profundamente y me encantaría tener
que quiero aprender a tenerlo, ¿no? Porque sé que es necesario para cumplir estas grandes hazañas también. Lo que me lleva a esta mentalidad a la película que vi anoche, la película Marty Supreme de Safdie, creo que es Joseph Safdie, Safdie, como Yami Safdie, Safdie, no sé cómo se pronuncia, actuada, protagonizada por Timothy Chalamet, tiene a Gwyneth Paltrow, tiene a otros actores que no sé cómo se llaman. Muy buena la película, excelente, divertida, entretenida, con mucho movimiento, ¿no? Es una película que no para nunca. Realmente se siente como un partido de ping-pong constante. Música espectacular, actuaciones buenísimas. Timothy está en su mejor momento. Cada día está en su mejor momento. Eh, Está en esa espiral de grandeza. Él tiene ese clip espectacular. Que de hecho lo voy a ir a buscar para que quede grabado. Espero encontrarlo ahora. Yo ahora tengo que ir acá y buscar la cantidad de pelotudeces que vamos a ver hasta que aparezca el video que yo quiero. Acceptance Speech. El tipo da una declaración tremenda. No, pero este. Por favor, que no esté una policía de mierda, ni que no sea un... A ver, a ver, a ver. Bueno, no sé si se escuchó, no sé si... Cállate, boludo, cállate. No sé si se escuchó, no sé si estoy en esquizofrénico, sí, creo que se vio. Uf. Sí, supongo que se habrá escuchado, bueno, si no ya fue. Nada, a mí me da... Yo sé, creo, no sé cuándo fue esto, creo que fue el año pasado o el anterior, que el tipo de ese discurso tan sencillo, tan mal pie, pero me emociona, loco, porque el tipo está admitiendo algo que aparte se nota, que es ese camino a la grandeza que el tipo quiere hacer. Aspiro a ser un grande, aspiro a la grandeza. Yo sé que la gente no habla así, pero es la verdad. Yo quiero ser uno de los grandes. Esto, a mí me inspiran los grandes, no lo dice así, pero... Y quiero tener ese lugar en ese panteón de grandes. Que para mí mis grandes son, y bueno, nombra a Marlon Brando, Daniel Day-Lewis, a Viola Davis, a Michael Jordan, a Michael Phelps. Bueno, Marty Supreme. Marty Supreme es una película sobre un tipo en los años 50 en Estados Unidos que quiere ser el mejor jugador de ping-pong del mundo. El chabón es un crack, obviamente, ¿no? Es el mejor jugador de ping-pong que te muestra la película al menos. Un tipo joven, ¿no? De 20 y pico de años el personaje, Marty Mauser, un judío de Nueva York,
que juega ping pong hasta morirse, un momento que ping pong sigue siendo muy amateur, que no ganan plata, es un deporte que está creciendo mucho. Eh, y toda la película está muy enredada con este clip de Timothy y toda la publicidad que él hizo alrededor, agarrando imágenes de estos de grandes, destacados, digamos, de los grandes, como él le dice. Tan sencillo, ¿no? Los grandes. Los que él admira y poniéndole la frase, sí, la expresión en letras naranja, Dream Big, sueña en grande. Marty Supreme es una peli que tiene la grandeza en el centro, ¿no? de su narración. El personaje quiere ser el mejor, siempre, en todos lados. Y no tiene escrúpulos para ir a buscarlo. Eso va a ser básicamente el motor de toda la película, ¿no? Él quiere ser el mejor y todo el tiempo se va a chocar con una realidad que le va a decir que no, o lo va a rechazar en muchos momentos. Voy a hablar de la película libre de spoilers, vayan a verla, está muy buena, pero bueno, no se puede hablar rodeando la trama. El tipo trabaja en una zapatería con el tío, se quiere rajar la mierda, no le sirve la zapatería, él quiere algo más grande. Está buena la zapatería también como símbolo de los zapatos que no le quedan, ¿no? Él quiere ir más allá, es el lugar que le queda chico, como a la señora que el primero le trae unos zapatos y le quedan chicos, necesita unos más grandes. Él también necesita un lugar más grande para ir. Y va a jugar este torneo a Londres, el abierto de Londres, contra todos los grandes jugadores del mundo. La rompe el chabón, tira truquitos, le gana al campeón mundial anterior. Nada, se luce, sale con Gwyneth Paltrow, se coge a Gwyneth Paltrow, bueno, todo. Hasta que lo derrota un ignoto de Japón, un tipo que recién llega, un japonés enigmático, un japonés sordo que se llama Endo, que no habla Endo en toda la película, es así, súper misterioso y súper serio, tiene una técnica extraña con la paleta, un tipo muy enigmático, que lo termina derrotando, humillando directamente, porque le gana 3 partidos seguidos al hilo sin que el otro casi meta puntos, no lo puede superar nunca. Eso lo destruye a Marty ese momento. No, hasta ese momento en la película, Marty Mauser es un cogedor, el chabón se lo sabe lunga, un presumido, es un presumido, un canchero, pero que se pasa por encima a todo el mundo, nada, compra cosas, pide cosas en el hotel de lujo, qué sé yo, porque no quiere, y porque está seguro que va a ganar, que va a ser el mejor, y se choca con esa pared que lo derrumba, pero que lo hace pija en un segundo. Todo lo que construyó se cayó ahí. Y ahí es donde está todo el desarrollo de la película, de él tratando de volver a tener esa revancha con Endo. Con Endo, el japonés. Y bueno, y todo lo que pasa en el medio. Que en todo ese medio, el personaje, bueno, se complejiza un poco más porque es un tipo que termina... En realidad la primera parte sigue sin tener escrúpulos, pero al estar en su racha de victoria, como que te cae más simpático. Pero en este momento el chabón está en la lona mal. Debe guita, no tiene trabajo, no puede volver a competir por esas deudas que tiene que volver a la casa, embarazó a la amiga, el novio, el esposo de la amiga lo quiere cagar a trompadas, el tío lo quiere cagar a trompadas porque le robó plata, aunque en realidad el tío se la debía a él, pero se la robó. Bueno, y Marty está todo el tiempo escapando todas esas responsabilidades, todas esas cosas que le tiran. Y. Para mí busco una imagen de la película. Se ilustró este momento. Ya me cansé. No voy a hacer. No, esto va a ser así. Sin producir. Marty Supreme. Hay una imagen muy buena que encontré el otro día. La voy a buscar. ¿Quién estará viendo esto, no? A esta hora. Después de una imagen fija. A ver si encuentro la imagen. ¿Dónde carajo está? Porque aparte si estás viendo esto, primero me tenés que conocer, porque no creo que haya llegado a este lugar sin al menos habernos cruzado algún día.
¿Qué contenido? Bueno, mentira, voy a cambiar mi forma de hablar. La verdad que el contenido es buenísimo, porque lo que estoy diciendo es top. Pero es verdad que no es estético, no es lindo. Voy a hacer... ¿Esto se puede hacer? ¿Lo voy a hacer? Sí, espero que sí. Eh, acá. Esta foto. ¿Se puede abrir en el navegador? No, la descargo porque me lo mandé por WhatsApp. Marty Supreme. Pongo en bestiario. Espero que esto se pueda hacer. Bueno, mientras... acá. Marty Supreme. Medio que te va de como empezando a hacer que te caiga mal el pibe, ¿no? Porque la verdad que el tipo se caga mucho en toda la gente, en todos sus amigos. Acá está la imagen. Esto sacalo. Deja la imagen de Marty Supreme. Esta escena cuando está jugando al ping pong con Endo. No, con Endo no, con el anterior, con el judío. Y le tira la pelota y se la sopla. Buah, deja. Tremendo. Ahí un boludo te diría, nah, wey, cualquier cosa. Tremendo, no sé, bolacero. Boludo, no puedes disfrutar de las cosas simplemente en vez de tener que estar juzgando si son buenas o son malas, qué sé yo. Bueno, ahí tenés el Marty Supreme, Dream Big. Sopla la pelotita naranja. Espectacular. Bueno, Marty se mete en todos los líos. No voy a ir por la trama de la película a full. Pero básicamente Chabón se mete en las mil y una para pagar la plata. Tiene que terminar para poder jugar su revancha contra Endo. Encima una revancha que ni siquiera en el torneo, porque está fuera del torneo por las deudas que tiene con la asociación. Tiene que jugar en una promoción que hace el marido de Gwyneth Paltrow, que se le ofrece al principio de la película. Una gira de promoción de hacer un torneo contra Endo, pero que se deje ganar porque Endo es el héroe ahora de Japón y para que sea una gira en Japón, los japoneses si no se van a ofender si gana el yankee este. Bueno, Timothy al principio rechaza. La vuelta de la película, el chabón termina aceptando, se termina humillando frente a este magnate, a quien se le cogió la esposa, que es una para otro, pero bueno, el tipo se terminó de alguna forma garchando a Timothy. Y bueno, finalmente tiene esta segunda oportunidad de poder tener su revancha contra Endo cuando todo lo demás no le salió, ¿no? Su amiga, que está embarazada, termina yendo de emergencias y casi no sale de parto mientras él se está yendo a jugar contra Endo. Juega contra Endo, típico final ahí reñido hasta el final. Marty gana. Se emociona, ¿no? En ese momento yo me emocioné también cuando él ganó. Ese punto final no está grabado tan cinematográficamente, capaz a lo Rocky, pero si es una cosa, sentís que estás en el, viste, la cámara está puesta para que uno se sienta en el público, ¿no? Y tenés estas perspectivas desde los escenarios que a mí me encanta que el tipo haya decidido grabarlo así, porque a mí eso también son las perspectivas que me gustan mucho. Cuando estoy en un lugar, como esas perspectivas desde los escenarios, distintos puntos, no esa como perspectiva ficcionalizada del cine que te pones encima de los partidos y primer plano y plano general y plano medio y se van contrastando, sino que es como una perspectiva que uno es una audiencia más y vivís el evento como realmente uno lo viviría, ¿no? Me encanta, me parece que le da mucha emoción. Así está grabada la escena final, bueno, el partido final. Finalmente Marty gana antes de sufrir una terrible humillación contra Endo en un primer partido que él se deja ganar o juega a medias y en el segundo partido ya finalmente le gana ahí con lo justo, con lo último punto y le gana. Y Marty entonces vuelve después de esa victoria, obviamente nada, vuelve con lo opuesto porque se cagó en el trato que había hecho con el empresario. Sin plata tampoco, sin poder competir en el torneo mundial que se estaba por celebrar. Pero tuvo su revancha, ¿no? Ganó.
Y mostró que es el mejor. Y mostró que todo lo que pasa en la película en el medio, que es una odisea tremenda, que el tipo le pasan las mil y una, sus amigos también. Y el tipo se caga en todo el mundo, ¿no? Constantemente. La verdad que Marty no está mostrado como un tipo heroico en ese sentido. Hasta la mayoría de la película es una figura trágica. Hasta esa victoria contra Endo al final. Contra el enigmático Endo. Y ahí es cuando Marty vuelve y su mujer había dado a luz a su hijo. Que él durante toda la película nunca reconoció que el embarazo era de él. Siempre lo negó, ¿no? Siempre le estaba huyendo de sus responsabilidades, de los lugares que lo atan, por fuera de su sueño de grandeza de ser el mejor en el ping pong. También es un juego divertido en la película porque su sueño es ser el más grande en un juego que no solo en su época, sino también ahora es un juego como pequeño, es un juego como ser el mejor en el metegol. Casi es un juego que está ahí, capaz en un bar o en un cumpleaños tenés un ping pong, pero capaz no es un deporte serio como uno tendría, ¿no? Como ese deporte pequeño, tenis de mesa, aparte de algo pequeño, el tipo quiere ser el mejor ahí, en esa cosa súper específica. Tiene ese diálogo con la amiga, novia, madre futura de su hijo, que sabemos que es su hijo porque en la primera escena la embaraza, digamos. O sea, se ve explícitamente, esos son los títulos. Y él siempre lo niega, ¿no? Hasta que llega ahí y lo va a buscar y lo reconoce como soy el padre, dice. Llega al hospital y dice, soy el padre del hijo. Una vez, ¿no? Ganado el juego contra Endo. Porque él, esto yo sé que está muy desordenado, pero bueno, esto es para la idea que vean la película. Él en un momento le dice a la novia, cuando está en el punto más bajo, le dice, no sé si entendés que yo lo que tengo es una maldición. Este sueño, este talento que tengo, este sueño, este trabajo, este deseo que tengo, es una perdición para mí. Porque es algo súper específico que tengo que realizar, que tengo que hacer realidad sí o sí, porque mi vida depende de ello. Su vida como su destino, ¿no? Su espíritu depende de ello. Y eso requiere sacrificios, ¿no? Y él sacrifica un montón de cosas. La verdad que no sacrificar, pero todo lo importante, lo sagrado que uno tendría, ¿no? La familia, los amigos, el amor, la palabra, eh, todos esos ideales de la bondad y demás, él son todos medios para un fin. Y su fin es el mejor. En ese sentido, Marty es muy... Podría ser un antagonista tranquilamente de su película. Porque es un villano más que un antagonista. Porque el tipo no tiene moral, no tiene escrúpulos, se pasa por encima, cree que su voluntad está por encima del resto. Finalmente la película le da un poco la razón, porque el tipo termina ganando a medias, ¿no? Gana un partido no oficial, una revancha a medias, pero bueno, él tiene su venganza, ¿no? Su revancha, no venganza. Sí siendo un estúpido, ¿no? Porque en cada pequeña victoria que a él lo acerca a ese estadio, él en su celebración, en su regocijo de esas pequeñas victorias de ganar plata, de apostar contra unos, en su arrogancia, el tipo siempre quiere más y siempre hace una de más. Siempre se pasa y por eso termina perdiendo y volviendo a cero, ¿no? Siempre le pasa en la película, en todo el medio de la película, desde que pierde con Endo al principio, con el enigmático Endo, pierde y cada momento que tiene es como un pequeño auge en el cual empieza a resolver su problema y de repente trum, cae. Trum, cae, trum, cae. Literalmente en la escena de la ducha cuando cae. ¿No? Como a cada solución. Y cuando gana plata y la pierde porque vienen los... las que le ganó la plata y se lo llevan. O las cuestiones con el perro. O con la novia, bueno. O cuando consigue el collar de diamantes y lo pierde. Y después no lo puede volver a conseguir. Y es una caída constante porque el tipo no sabe ganar. No sabe quedarse con lo que tiene. Sino que tiene que ir siempre más. Es un hambre constante que el tipo tiene de ir a buscar siempre más. Que no se contenta con lo que tiene así a simple vista. A simple vista, no, a la mano. Como... Quiere ser siempre el mejor. Quiere siempre tener más. Pasarse del límite, ¿no? Siempre volar al sol. Y bueno, el tipo siempre que vuela al sol se cae.
Y también siempre se vuelve a levantar. Y sigue, y sigue, y sigue. Es tenaz, nunca se doblega. Nunca, como en esa escena que tiene en el hotel con Gwyneth Paltrow, nunca, nunca, nunca le entra en la cabeza la idea de que su sueño puede fracasar. Eso que todo, todo, todo le dice que no, y eso me parece admirable, ¿no? Más allá de todo lo inmoral que hace, que también es una derrota, también es una caída eso. Y aunque no es la grandeza de su objetivo, también es la grandeza personal, creo que también tiene que estar ahí anclada, ¿no? Eh, el tipo vuelve entonces de Japón, habiendo cagados en todo, perdiendo siempre, salvo esa vez que volvió a ganar. Ya no liberado, ya liberado esa carga, ¿no? Desde entonces, desde ese momento que le gana, ya no expresa más. No es que dice que no, pero ya la película, por una cuestión de tiempo, ya no vuelve a expresar él unas ganas de seguir compitiendo, de seguir siendo el mejor. Vuelve al hospital, donde está su amiga, para ver a su hijo, ¿no? Eh, y antes de ir al final de Marty Supreme, quiero ir para otro lado, de vuelta a la antigua Grecia, y Alejandro Magno, ¿no? El primer gran hombre, uno podría decir. Esa primera figura, a decir, estelar, ¿no? Sobre todo por ser una figura que desde su tiempo en adelante, él influenció a todos los grandes hombres posteriores. Todos los grandes hombres vieron en él la luz que querían ser, ¿no? Julio César, Aníbal, Napoleón, o sea, agarra el que quieras y su ejemplo de grandeza es Alejandro Magno. Es el más grande, Alexander the Great, ¿no? Como dicen en inglés. Es el uno. El tipo que conquistó todo el mundo conocido de su época, general tremendo, eh, prácticamente nunca perdió una batalla, gobernó toda esa zona mediterránea de Grecia, Egipto, el imperio persa, derrotó a los persas, que eran el imperio más grande del mundo. Él que era un macedonio, que bueno, era un imperio de ahí, pero bueno, el gran hombre, ¿no? Y que muere tristemente al final, parece que envenenado en su juventud, ¿no? No llega a tener esa caída pronunciada como tendrían después sus sucesores, ¿no? Hay una anécdota que no sé dónde sale, no sé qué tan real sea, no sé si es poética, pero es verdad, al fin y al cabo. En lo profundo de su ser es verdad, como el mito, como la poesía, como el arte, como esas verdades que nos atraviesan, son verdades simplemente, más allá de lo fáctico, ¿no? Que esta idea de cuando Alejandro termina sus campañas, su guerra, voy a buscar una imagen de Alejandro, ya que estamos. Esto lo voy a buscar por Google porque es más sencillo. Para quien no esté familiarizado, ¿no? Para quien no conozca a Ale, príncipe macedonio, hijo de Filipo, rey de Macedonia, conquistador de Grecia. Alejandro, bueno, según carajo. Bueno, vamos a ver este. Este sería Alejandro. Y el tipo, bueno, si papá conquistó Grecia, él conquistó el mundo, ¿no? ¿Qué es esta mierda? No se puede... Internet ya no se puede usar más. No habría que usar más internet. Pero no puede ser que uno abra... Ahí está. Esto. Bueno, Alejandro Magno. Conquistó todo el mundo, básicamente. En resumen, conquistó todo el mundo, él solo. Hasta los 20, ¿qué vivió? Hasta los 27 años, algo así. Muy joven murió. Hay una anécdota que dice que cuando finalmente Alejandro derrotó a los persas, hasta el final, derrotó a Egipto, todo, se dice que Alejandro lloró. ¿Y por qué lloraría el general, ¿no? El más grande, el emperador del mundo? Alejandro lloró porque no había más mundos que conquistar. Una vez que conquistó el mundo, lloró porque no había más. El conquistador ya no podía conquistar más. Esa es también la gran tragedia de los que aspiran a la grandeza, ¿no? El llegar a tenerlo todo y después, si seguís viviendo, ¿qué? ¿No? Es complicado.
es siempre una trampa la grandeza, ¿no? Porque siempre conlleva no solamente su caída posterior, sino como propio límite. Porque uno llega a una grandeza límite que después no puede superar, más allá de la caída. Y esa sombra del propio logro también es esa angustia, ¿no? Es esa tristeza. Esas lágrimas de conquisté el mundo, pero no me queda más mundo para conquistar. No quedan más mundos para conquistar. Cuando Marty llega al hospital y se abraza con su mujer, con quien no lo reconoce, y le dice que ahora me voy a quedar, no me voy a ningún lado. Ya ahí te da una pista de lo que va a pasar, ¿no? Como el tipo ya se siente completo, ya está, voy a estar acá. Después de haber pasado no solamente las 1001, sino también haber tenido que humillarse, volverse humilde, pedir disculpas. Muchas veces sus disculpas no fueron sinceras. Él es un tipo muy mentiroso todo el tiempo. Me encanta el personaje, espectacular el personaje. Bueno, ha tenido que bajarse, ¿no? A caer no solamente en un sentido de sus logros y lo material, la plata, todo, incluso los daños físicos, sino también el caer en en su estado de arrogancia, ¿no? En su estado de imprudencia, de juventud, de canchero. Tuvo que bajar 3 cambios para poder finalmente ganar. Bueno, pero llega a la sala donde están los bebés con no sé, sería la niñera de bebés en los hospitales. Tiene un nombre pero no me acuerdo. Y le pide ver a su bebé, que es el cuarto bebé, ¿no? Y trae al bebé, que está llorando, llora, el bebé llora. Y lo ve al papá, ve a Marty, lo ve y deja de llorar. Y ahí es cuando Marty se emociona y se larga a llorar. Él ya lloró cuando le ganó a Endo. Un llanto más bien de descargo, ¿no? Pero acá había un llanto de emoción. Yo lo vi llorar a Timothy y dije, wow, boludo, tremendo este pibe, mira, como si fuese suyo, literalmente. Y el tipo lloró y ahí me resonó esa frase de Alejandro, ¿no? Lloró porque ya no hay más mundos que conquistar. Pero al mismo tiempo era un llanto de alegría para mí, para él. Esa grandeza a la que aspiró la consiguió, pero se emocionó realmente con esa vida nueva que él ahora reconoce. La vida nueva también para él. No se sabe en la película qué va a hacer Marty. Si se va a quedar con la familia o si va a seguir con el ping pong. Si se siente completo con esta revancha contra Endo. Seguramente no, conociendo el personaje, pero ya integrar esta nueva vida que él siempre rechazó, esta vida de familia, de compromiso, de un hijo, y que lo emocione, ¿no? Esa emoción también de haber llegado. Yo creo que esa también es la emoción que sintió Alejandro, ¿no? Una tristeza al mismo tiempo, una alegría de completud, de lo conseguí. Yo creo que Marty es interesante porque finalmente lo consigue de ambas formas, lo consigue ganando, pero también lo consigue con este hijo que representa esta nueva vida para él, ¿no? Como esa grandeza a la que él aspira no es solamente la grandeza deportiva de ganarle a Endo, pero al fin y al cabo no lo puede hacer, no lo puede ganar como él le ganó, en un partido oficial, reconocido, en un torneo. Le tiene que ganar en un amistoso, hecho así nomás, improvisado, medio de las patadas a contrapelo. Y el tipo va, pero se emociona más cuando nace el hijo, ¿no? Y esa grandeza de la humildad, del compromiso, de la responsabilidad, que también son parte de la grandeza, que también lo dice José Ingenieros, que también lo dice muchas personas, seguramente. Yo creo que hay mucho más para hablar al respecto de todo esto. Personalmente, seguramente tengo mucho más para hablar, pero creo que con esto puede cerrar este bestiario 2 sobre la grandeza, apunte sobre la grandeza. La verdad que si alguien ya escuchó hasta el final, no sé, le debo la vida. Porque la vida trata de esto, ¿no? Mi vida quiero que trate de esto,
de decir algo, transmitir algo, comunicarlo, no comunicarlo, crear una obra que transmita algo, ¿no? En este sentido, bueno, estos son apuntes de cosas que se me van ocurriendo porque no tengo lugar donde volcarlas, sino esta realmente no es mi obra, ¿no? Estos son comentarios, son nada, tratamientos, ensayos, improvisaciones. No quiero que sea realmente mi obra, tengo otras cosas mejores creo para mostrar. Pero bueno, si igualmente llegaste hasta acá, te lo agradezco, lo valoro un montón. Seguramente sea el peor video, técnicamente el peor video de la historia, en el audio, en la imagen, todo, pero fueron dichas verdades. Verdades y bellezas y bondades también. Que son las tres cosas más importantes que uno tiene que compartir. Así que si lo escuchaste, te lo agradezco un montón. Me ayudas, en ese sentido, a acercarme a completar mi destino, a acercarme al sol. Y con mucha honra, y espero que cuando me toque caer al mar, también haya alguno mirando. Al menos eso. Muchas gracias y buenas noches. Y dream big, hijo de puta. Soñé lo grande. ¿Para qué si no?